enorme saludarte. Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante respecto a la situación biológica. Vamos a hablar de población. Acompáñame a ver esta información. Pues bien, vamos iniciando con cómo surge esta palabra, de dónde se deriva y pues obviamente seguro tú tienes conocimiento de ciertas poblaciones, pero habitualmente lo generamos más con el aspecto humano. Sin embargo, hablamos que población se deriva de uno de los niveles de organización biológica. Pues bien, surge de los vocablos latinos populatio y lación. Populatio significa multitud, lación está relacionado con área o espacio geográfico. Entonces, cuando hablamos de un cúmulo de organismos, vamos a hacer referencia a este aspecto. Si nosotros hablamos de organismos, tendríamos que recordar un poquito el asunto de cómo se establece o cómo surge la circunstancia de lo que es una comunidad. Recordemos que nosotros iniciamos nuestros niveles con la situación de la palabra o la unidad estructural, que es la célula. A su vez, esta célula se va a agrupar para generar tejidos y estos tejidos van a tener por consecuencia lo que es un órgano. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos en los niveles de organización biológica los órganos, estos a su vez van a agruparse para formar un sistema o aparato. Aquí ya hay un cúmulo de órganos que llevan a cabo cierta función, están especializados estos órganos, pero la característica es que trabajan en conjunto. Una vez que tenemos esta parte de lo que sería el órgano, el sistema, vamos a generar lo que es un organismo. Ahora bien, este cúmulo de organismos, esta situación en donde estamos hablando que se presenta una misma especie, va a generar lo que es una comunidad. ¿Qué características tiene esta comunidad? Pues bien nos menciona, hacemos referencia que ya es un grupo, ya es un cúmulo de organismos en donde las características es que comparten la misma especie y también están desarrolladas dentro de una área o espacio geográfico limitado, está bien delimitado, ¿cierto? Ahora, estas estructuras, estos límites territoriales como tal, no están a veces bien demarcados, no son como los límites territoriales humanos en donde la geografía hace su parte de brindar un límite. En esta parte no, pueden interactuar, pero lo interesante es que puedas analizar esta distinción. Ahora, respecto al fenómeno, a la situación de cómo se desenvuelve, qué dinámica tienen, va a estar relacionado con varias ciencias que se van a dedicar o se van a establecer o van a fungir como parte de análisis de lo que son las poblaciones. En el caso de la demografía, vamos a entender que la parte que le interesa a esta ciencia va a ser la parte cuantitativa. Esta parte cuantitativa, permítanme, lo hemos anotado mal, cuantitativa, ¿qué significa? Pues le va a interesar la parte de los números, le va a interesar la parte del análisis. Por ejemplo, la cantidad de individuos u organismos, la cantidad, también su distribución y varios aspectos que se pueden catalogar como situación numérica, es un factor medible, por eso nos dice que es la parte cuantitativa o el desarrollo de las relaciones de comunidad que se refieren a la parte que se puede analizar mediante análisis numérico, ¿sale? Entonces, la cantidad de organismos, la distribución de estos, pueden ser sus características físicas, que pueden ser, por ejemplo, características de tipo físico. Por ejemplo, si mencionamos dentro de la población humana, pudiese decirnos de cuántos integrantes pertenecen al sexo femenino, al sexo masculino. Lo mismo se presenta en los entornos biológicos. ¿Cuántos organismos están en etapa reproductiva? ¿Cuántos organismos están tendientes a morir?
de cuánto es la tasa de fertilidad o natalidad, de cuánto es la tasa de mortandad, cuántos especímenes tenemos. Entonces prácticamente se va a permitir hablar de la relación y la posición geográfica, las características de ese entorno geográfico le van a corresponder a lo que sería la demografía. En cuántos metros se distribuyen cierta cantidad de organismos. Entonces a eso se referiría el aspecto de análisis poblacional por parte de la demografía. Otra circunstancia es también la parte de la participación de la ecología. En la parte de la ecología vamos a recordar un poquito vocablo oikos, que es casa, y logos, que se refiere al estudio o tratado. En esta parte vamos a hablar de cómo se interrelaciona la relación de un organismo con su entorno. Esta parte es fundamental porque estamos hablando que nos tienen el análisis de cómo ese organismo se desenvuelve y prevalece en su medio, en su hábitat. Esta relación es analizada por la ecología, esta dinámica en la cual se presentan los organismos y también está presente lo que sería su entorno, cómo se busca ese equilibrio entre lo que sería el organismo y su entorno. Ahora, una parte fundamental también la juega para estos análisis de población la estadística. Recordemos que esta es una rama de las matemáticas cuyo objetivo es una toma de decisiones o bien analizar un conjunto de datos numéricos para llevar a cabo lo que es un análisis. Esta se refiere a dos situaciones, que puede ser una estadística descriptiva donde nos puede decir cuántos elementos hay, nos puede decir cuál es el elemento que más abunda, cuál es el organismo que no abunda o que está a punto de extinguirse. Todos esos datos estadísticos o todos esos datos numéricos pertenecen al rubro estadístico. Entonces, dentro de la estadística para los análisis de población va a participar activamente para medir el crecimiento de esta. ¿Qué tanto se acelera, si se desacelera, si está teniendo algún factor cambiante, algún factor limitante? Le corresponde a la estadística para términos biológicos. También nos ha hablado que es la situación del decrecimiento. ¿Qué sucede cuando una población comience o tiende a bajar? ¿Qué va a ocurrir? Pues estamos hablando que se puede deber a factores como lo son la disponibilidad de recursos o bien la situación de limitación de sobrevivencia. Si no está llevando a cabo lo que son una parte de adaptación que va a ocurrir, seguramente se está poniendo en juego su permanencia dentro de lo que es ese ecosistema. Entonces, esta parte de la estadística para las poblaciones biológicas es fundamental. Nos da parámetros de acción. En este caso, los humanos pueden actuar para poder proteger o restringir la actividad humana o bien tomar acciones encaminadas a que se pueda proteger alguna población o también, caso contrario, cuando vemos la aceleración de alguna situación, algún organismo, también se pueden tomar medidas para erradicar o limitar este actuar. Entonces la estadística juega un papel fundamental en este aspecto. Ahora, estos aspectos tanto de lo de que es natalidad y mortalidad son fundamentales para ver cómo está siendo la funcionalidad de una población. En estas poblaciones, si se analizan estos dos parámetros, podemos tener una idea clara de cómo va a ser su dinámica, qué va a ocurrir. Vamos a hablar de qué tanto está creciendo, qué tanto crece esa población, cuántos organismos están reproduciendo, cuántos se están generando, de cuántos está integrada esa comunidad. También se habla de factores en los cuales se presenta un decrecimiento. En lugar de que la población aumente, comienza a reducirse. A eso le llamamos decrecer. Ahora, esto mencionábamos, tiene mucho que ver con las circunstancias de la disponibilidad de recursos del medio y también de la circunstancia de lo que sería la abundancia de estos recursos para poder sostener ese ecosistema y darle viabilidad a la comunidad. Ahora, la densidad de población es uno de los parámetros fundamentales para análisis en cada una de las poblaciones. ¿Por qué razón? Porque nos está representando cómo está distribuida esa población en cierto territorio. Entonces, vamos a hablar en este caso de cuántos habitantes hay en un espacio disponible. Habitualmente hablamos en el espacio disponible en metros cuadrados. Estamos hablando de una superficie
ocupada por una cantidad de organismos. Por ejemplo, hablando de términos de territorio humano y de las poblaciones humanas, debes de conocer que, por ejemplo, China presenta una de las situaciones de densidad demográfica que está siendo escalofriante. Estamos teniendo muy poquito espacio, esta situación de la situación demográfica para China es caótica. ¿Por qué razón? La tasa de natalidad aumenta, ya es demasiada población con relación a lo que sería su territorio. Entonces, a final de cuentas, estamos hablando que eso dice o habla de una dinámica de población. También tenemos dentro de este aspecto una circunstancia muy particular. Hablamos de que existen parámetros, ya mencionábamos que la estadística hace un papel fundamental. La estadística nos da datos, nos proporciona datos en los cuales nos permite visualizar concretamente cómo es el actuar de una población, si está aumentando, si se está disminuyendo, cómo son los parámetros de comportamiento. Esto nos lo dice a través de las pirámides poblacionales. Estas pirámides poblacionales serían la herramienta visual para que nosotros podamos tener conocimiento de cómo está siendo una dinámica dentro de estas poblaciones. ¿Qué tipos de pirámides? Pues tenemos pirámides expansivas que nos permiten ver el comportamiento de lo que es una población, las pirámides estacionarias que muestran un dato concreto de la población y lo que son las pirámides regresivas que nos dan datos a manera de secuela, nos dan datos en donde nos están dando el análisis y nos están explicando cómo ha sido el comportamiento de esta población en particular en ciertos periodos de tiempo. Está relacionada con lo que es la cantidad de individuos y cómo va trascendiendo a través del tiempo la situación de esta distribución, de esta situación de análisis para cada una de las poblaciones. Entonces, en realidad el hablar de población es hablar de varios factores, no solamente de en sí la situación del organismo como tal, sino de su dinámica habitual, de cómo se está desarrollando y cuáles son los parámetros que le están permitiendo subsistir o bien los parámetros que lo están arriesgando para presentarse como una especie en peligro de extinción de cualquiera de los reinos de nuestro sistema biológico. Espero esta información te ayude, nos vemos hasta la próxima.